Bueno, muy buenas noches, estimados. Vamos a... Buenas noches, abogado. Ok, vamos a continuar con lo que habíamos pues comenzado el día de ayer. Si ustedes se recuerdan, pues ayer habíamos hablado sobre lo que era parte del material de descarga para hacer la primera actividad, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar explicando esa parte de ese material. Les voy a compartir la pantalla. Siempre estamos grabando, ¿verdad? Para compartir después con aquellos compañeros que de repente tienen alguna dificultad. Entonces, aquí les muestro en pantalla precisamente el material que estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad? En el cual, pues, estábamos hablando del derecho como ciencia. ¿Por qué el derecho es considerado una ciencia? Entonces, habíamos hablado que de acuerdo al video, existían 3 elementos. Esos 3 elementos son el objeto, el método y el fin. ¿El objeto cuál es? Regular los comportamientos sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento histórico determinado, ¿verdad? Ese es el objeto del derecho. El método dijimos entonces que era la interpretación jurídica y el fin son las fuentes formales que lo integran. Bueno, en este material, el derecho como ciencia lo explicamos aquí más adelante. Esta es a manera de repaso, porque ayer ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, habíamos hablado que el derecho como ciencia, aquí en esta primera parte y aquí en esta siguiente párrafo, de que el derecho como ciencia tiene 2 niveles. El primer nivel, que es analizar las hipótesis normativas que se van a formular para poder resolver los problemas. ¿Ok? Yo ayer les hablaba, se formula una legislación, se formula una ley con el objetivo de poder resolver un problema. Ese problema se presenta en la sociedad y el objetivo es poder en práctica esa normativa y ver cómo se desarrolla esa norma para poder solucionar el problema. De ahí viene el siguiente nivel, ¿verdad? Que es ver los postulados normativos ya formulados, ver su desarrollo pragmático para solventar precisamente los problemas jurídicos, ¿verdad? Ahora, habíamos dicho que en el primer nivel, esas hipótesis normativas, porque recuerden que una hipótesis es una conjetura. Es una conjetura mientras tanto esté formulada en la ley. ¿Ok? Pero ya deja de ser una conjetura una vez que sucede el hecho concreto y se aplica la normativa al caso concreto. Y después vemos el desarrollo pragmático. Ayer hablábamos, por ejemplo, de la tasa de seguridad, habíamos hablado de la ley antimaras, que entre comillas así se le llamó, pero que en realidad era una reforma a lo que era la asociación ilícita, ¿verdad? A la libertad de asociación que existía en aquel tiempo, ¿verdad? Ok. Bueno, eso es del derecho como ciencia. Después les había platicado que para poder entender el método y el fin del derecho teníamos que saber diferenciar 2 cosas. ¿Qué es un problema jurídico y qué no es un problema jurídico? Para efectos de la clase dijimos que íbamos a hablar de los juicios políticos, ¿verdad? Un problema jurídico es todo aquello que se encuentra contenido dentro de lo que es el derecho. Un juicio político, que para fines de la ley vamos a cambiarlo totalmente el contexto, lo vamos a aplicar solamente aquí, dentro de lo que es la clase, en el sentido de que es todo aquel tema sociojurídico que se trata dentro de la sociedad, pero que no está contenido dentro del derecho. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre problema jurídico y juicio político. Bueno, eso para poder entender el objeto del derecho y a su vez saber cómo se aplica el método a través del fin. El método dijimos que por excelencia es la interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque necesariamente jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, litigantes, etcétera, tienen que interpretar la norma para efectos de poder aplicarla al caso concreto, ¿verdad? Entonces, eso lo expusimos el día de ayer. Ahora, ¿qué interpretamos? El fin, la ley, la fuente formal del derecho. Recuerden que las fuentes formales del derecho son 2. La fuente principal, que es la ley, y las fuentes subsidiarias, que son, entre algunas, la analogía, los principios generales del derecho,
la costumbre, la jurisprudencia, el negocio jurídico, etc. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito de cada una y vamos a ver unos ejemplos para que ustedes entiendan a qué nos referimos en esta parte. Entonces, para poder entender mejor, precisamente hablamos de las fuentes formales. Estas se encuentran en esta página precisamente. Es esta, miren. En esta parte de aquí podemos hablar de esas fuentes formales. Veamos la primera fuente subsidiaria, la analogía. ¿Qué es la analogía? Analogía, si usted busca el término en un diccionario jurídico, va a poder evaluar que es cuando existen algunas semejanzas entre cosas distintas. ¿Qué asemejamos? Normalmente comparamos dos instituciones del derecho o dos aspectos estrictamente jurídicos que están contenidos dentro de nuestra legislación. Veamos un ejemplo de analogía. Por ejemplo, aquí en nuestro país se utiliza un contrato que se llama el contrato leasing. El contrato leasing es un contrato que está permitido dentro de nuestra normativa, pero ojo, es un término en inglés. Pero si usted busca el término propiamente dicho, no va a encontrarlo dentro de nuestro derecho escrito. Pero sí está permitido. ¿Y por qué? Porque dentro de nuestra legislación, específicamente, por ejemplo, dentro de nuestro contrato mercantil, existen contratos típicos y los atípicos. Entre los típicos tenemos los más comunes: compraventa, arrendamiento, fianza, préstamo, hipoteca, etc. Pero entre los atípicos no tenemos exactamente un número determinado de contratos, pero que sí se aplican aplicando lo que es la analogía. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Generalmente, cuando se compra un vehículo nuevo, el tipo de contrato que implementa precisamente la empresa que vende el vehículo es este tipo de contrato leasing. ¿Qué es lo que hacen? El leasing es un contrato en donde usted compra un objeto, pero como no lo compra de contado, entonces usted al mismo tiempo que lo está comprando, lo está arrendando. Entonces el leasing es algo así como un contrato de compra-venta, pero que a su vez es arrendamiento. ¿Qué pasa cuando de repente existe una controversia entre las partes? En este caso, el que vende con el que compra. Entonces, a donde tienen que ir a solventar el problema es buscar el contrato, porque el contrato es la fuente de derechos y obligaciones entre ambas partes. Y en defecto de eso tenemos que ir a la ley. Pero ¿qué pasa cuando de repente dentro del contrato no encontramos respuesta? Y si en la ley no podemos ver que existe exactamente el leasing, entonces ¿qué hacemos? Aplicamos la analogía. En este capítulo de los contratos atípicos establece que la analogía es una fuente subsidiaria del derecho y que se aplica en todos aquellos casos que de forma literal el derecho no los contempla. En ese sentido, que lo contempla en el capítulo de los contratos atípicos, ¿verdad? Porque es un tipo de contrato que podemos referenciar desde ese punto de vista. Entonces, es así como esa fuente subsidiaria que se llama precisamente analogía hace que se convierta en una fuente principal. Ojo, siempre y cuando la ley lo establezca. ¿Cómo solucionamos el problema? Bueno, lo que tiene que hacer el juez para poder arreglar esa situación es ver por analogía aquellos contratos que son similares, pero que son distintos a su vez. El leasing es distinto a la compraventa y al arrendamiento, pero es similar en cuanto a sus características. ¿Ok? Ahí es cuando aplicamos la analogía. Entonces, de esa manera, comparamos dos instituciones del derecho que están relacionadas dentro de ese tipo de contratos que están legislados en el capítulo de contratos atípicos. Entonces, de esa manera solventamos ese problema jurídico. Es así como la analogía se convierte en una fuente principal. Otro de los ejemplos que también aplicamos y que es muy común es la costumbre. La costumbre es uno de los elementos muy utilizados dentro de nuestra legislación. Se lo voy a mostrar ahorita. Voy a dejar de compartir este documento y nos vamos a ir a otro documento que está precisamente dentro del bloque educativo que tenemos en la clase, para que ustedes se puedan ubicar y ustedes puedan entender un poquito, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con la costumbre? ¿Ok?
Estamos aquí en el blog. Vamos al primer material que dice Introducción a la Metodología. Después a este material que dice Fuentes Formales del Derecho a Honduras. Le damos clic aquí y van a ver ustedes que aparece este documento. Este documento que ustedes van a visualizar, permítame que todavía no ha cargado. Ahí está. Es una clasificación del derecho a Honduras atendiendo las fuentes. Existen 3 tipos de fuentes. Fuentes de derecho escrito, fuentes de derecho consuetudinario o no escrito y las de derecho jurisprudencial. Cuando hablamos del escrito ya hablamos que es toda la ley primaria, secundaria y reglamentaria. La que es derecho no escrito, entonces pueden haber normativas generadas de la costumbre. Pero estas reglas sociales, que son derivadas de los usos más o menos largos, esas reglas se transforman en derecho positivo. ¿Qué es un derecho positivo? Es un derecho vigente. La costumbre solo se convierte en derecho vigente si el Estado lo reconoce como tal. En otras palabras, si es obligatorio. En el mismo documento, al final, se van a fijar en 2 artículos, de los cuales, precisamente, vamos a ejemplificar lo que estamos diciendo. Creo que aquí se mira, sí, aquí se mira mucho mejor. Veamos el primer artículo, el 18 del Código del Trabajo. Miren, ¿ven? Dice, en los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas del trabajo, es decir, cuando no se puede solucionar un conflicto dentro del derecho laboral fuera de las normativas que están en ese código y fuera de los reglamentos o por demás leyes del trabajo, entonces dice ahí, se deben resolver. En primer término dice, voy a marcar aquí para que lo vayan viendo. Primer término, de acuerdo a lo que nosotros llamamos principios del derecho del trabajo. Primero. Segundo, dice acá, de acuerdo a la equidad. Y en tercer lugar, miren, las costumbres o usos locales. Entonces, aquí la costumbre se convierte en ley. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, esta fuente subsidiaria se convierte en fuente principal. Ese es el ejemplo que se aplica al derecho del trabajo, ¿verdad? O al derecho laboral. Veamos aquí en el área del derecho mercantil, artículo 1. Dice, los comerciantes, los actos de comercio y cosas mercantiles se van a regir por las disposiciones del Código de Comercio y las demás leyes mercantiles. En su defecto, o sea, que cuando no exista una normativa que esté contemplada dentro del código y sus reglamentos, entonces se van a regir por ¿qué? Aquí lo dice, miren, usos y costumbres mercantiles. Y a falta de estos, miren, las normas del derecho civil o del Código Civil. Y los usos de costumbres locales prevalecerán sobre los generales. Entonces, la ley lo cita y lo convierte en obligatorio. A eso me refiero. Entonces, de esa manera, la costumbre se hace ley. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a ese documento. Eso en cuanto a la aplicación de la costumbre. Ahora vamos a regresar al documento de Giraldo, donde estábamos hablando precisamente de las otras fuentes subsidiarias. Volvemos aquí y aquí seguimos hablando. Ya vamos hablando de 2 de ellas. Ya hablamos de la analogía, ya hablamos de la costumbre y ahora hablemos, por ejemplo, de la jurisprudencia. La jurisprudencia, en ese sentido, está en el documento que les había compartido anteriormente. Voy a compartirles aquí, disculpen, el documento anterior, donde estaba lo del derecho jurisprudencial, que es para que ustedes comprendan cómo se aplica la jurisprudencia dentro de... Aquí está. Miren. Normas de derecho jurisprudencial. Son las que proceden de la actividad judicial.
Lo distintivo del derecho inglés, del estadounidense, su naturaleza fundamentalmente jurisprudencial, es una costumbre llamada precisamente dentro del derecho o jurisprudencia norteamericana, ya que se forman principalmente a través de decisiones judiciales, aunque su órgano legislativo emite leyes que siguen un proceso similar al de las leyes en el sistema de derecho escrito, ¿verdad? Esa es también una fuente subsidiaria que se convierte en fuente principal o en ley. En el caso nuestro, por ejemplo, en el Código Penal se llama doctrina legal, aunque debería de llamarse correctamente derecho jurisprudencial. Bueno, les vuelvo a compartir aquí el documento anterior, en donde estábamos hablando de las otras fuentes, y nuevamente regresamos a las otras que habíamos mencionado. Analogía, la costumbre. Ahora miremos los principios generales del derecho. Hay un principio general del derecho que dice, lo primero en tiempo es primero en derecho, dice. No sé si ustedes lo han escuchado. Ese es un principio general del derecho que muchas veces va implícito dentro de nuestras normativas. Por ejemplo, el debido proceso es un principio que está registrado en nuestras normativas como de derecho administrativo o de procedimiento civil o administrativo también, ¿verdad? Otro principio general del derecho es la buena fe también. Dice la normativa dice el principio general del derecho que la buena fe se presume. ¿Qué significa? Se presume. Bueno, que cuando hacemos una adquisición de una cosa, generalmente al adquirir esa cosa a cambio de un precio, lo que estamos recibiendo reúne las características de la buena fe. O sea, que lo que recibe es lo que usted espera. Pero ¿qué pasa cuando tal vez lo que recibe no es o tiene defectos? Entonces, a eso se le llama vicios ocultos. Entonces, ahí falla la buena fe. Entonces, en ese sentido, vemos cómo muchas veces eso se da en los contratos. Entonces, en el mismo se constituye una fuente subsidiaria, porque está implícita precisamente en nuestro Código Civil y en nuestro Código de Comercio. De esa manera, pues, se solventan muchas situaciones en las cuales hay entre partes. Bueno, ese es otro principio general del derecho. Hay otro que se llama la pacta sunt servanda, que es un término latino que significa que los contratos deben de cumplirse al tenor de los mismos. Así se llama. Pacta sunt servanda. Es un término latino, repito, que dice que los contratos deben cumplirse al tenor de los mismos. Esto se aplica mucho en derecho internacional privado o derecho internacional público, que también es algo que va implícito dentro de nuestra normativa y que se convierte en una fuente principal. Y por último tenemos el negocio jurídico. Miren, un negocio jurídico es un acuerdo de voluntades. ¿Cómo se convierte en jurídico? Cuando éste es reconocido ante la ley. En otras palabras, un acuerdo de voluntades, yo puedo prestarle una cantidad de dinero a fulano de tal, pero puede haber un compromiso moral, pero no legal. Pero ¿qué tal de que él firma una letra de cambio, él incumple ese compromiso? Entonces yo puedo demandarlo mediante la letra de cambio. Entonces ya hay un reconocimiento judicial. ¿Cuál es el reconocimiento judicial? La sentencia. O en su defecto, un contrato, cuando se eleva a nivel de escritura pública, por ejemplo, y que esa escritura pública es también registrada, ¿verdad?, en el Instituto de la Propiedad. De esa manera cumple el requisito legal. Entonces se convierte en un negocio jurídico. Entonces, si se fijan, las fuentes subsidiarias trabajan de tal manera que ayuden también a resolver los problemas jurídicos. Y de esa forma podemos solventar esas situaciones a falta de algún requerimiento que esté establecido dentro de la misma ley, pero que de forma supletoria también nos sirve para solventar dichos problemas. Esas son las fuentes subsidiarias del derecho. ¿Ok? Bueno, ahora, en el siguiente párrafo se van a fijar, estimados, que hay ciertos problemas que se dan en el manejo de las fuentes. Eso es bien común. Estos son algunos. Ojo, ¿verdad? Aquí, miren, en esta parte de aquí. ¿Cuáles son esos problemas? Por ejemplo,
El primero y más común es el orden de prelación de las fuentes subsidiarias. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál de todas las fuentes es la más importante? ¿Será más importante la analogía? ¿Será más importante los principios generales del derecho, el negocio jurídico, la costumbre, la jurisprudencia? De repente, por lo como hemos planteado, pues posiblemente alguna de ellas tiene un orden de preferencia, pero no es así. ¿De qué depende? Depende del caso concreto. Por eso constituye un problema, porque hay que ver cuál de todas ellas se aplica de acuerdo al caso concreto. Por eso se llama orden de prelación de las fuentes subsidiarias. Otro de los problemas que también ahí está planteado, estimados, es este, miren, la jerarquía de las fuentes formales. Ustedes van a ver, por ejemplo, en Teoría General del Estado, aquí vamos a hacer uso de un dibujito, una llamada pirámide que se llama la pirámide de Kelsen. Esta pirámide coloca en la punta a aquellas leyes que son las más importantes. Constitución de la República, tratados. Después, en un siguiente nivel, están las leyes secundarias. Y después vienen en un tercer o cuarto nivel las leyes reglamentarias. ¿Por qué constituye un problema? Porque a veces hay que discutir o hay alguna controversia o choca alguna ley una con la otra, entonces hay que ordenarlas jerárquicamente. ¿Qué es primero, un tratado o una normativa constitucional? Bueno, ya nuestra Constitución dice que cuando exista una controversia entre una norma constitucional y un tratado reconocido por nuestro derecho, lo que prima es el tratado. Así lo dice nuestra Constitución. Entonces, siempre y cuando lo establezca nuestro derecho, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, la norma nos lo dice. Entonces, en ese sentido, solventamos la jerarquía, ese problema de la jerarquía de las fuentes formales. Bueno, y por último tenemos un tercer problema que es este. La vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Hay leyes, por ejemplo, que son creadas por un espacio-tiempo determinado, ¿verdad? Y dentro de ese espacio-tiempo, ¿verdad? Podemos ver que duran durante ese tiempo y tienen una vida corta. Vaya, por ejemplo, las leyes de presupuesto anuales tienen una vigencia corta. Vaya, la ley de presupuesto del 2020, no me recuerdo cuándo fue formulada, pero generalmente debe ser formulada a finales del año fiscal anterior e inicia exactamente el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero hay casos excepcionales en los cuales esta vigencia puede ser más corta. Tal vez cuando de repente no se ha podido hacer el presupuesto general de la República, entonces el presupuesto del año anterior todavía abarca parte del siguiente año. Entonces hay algunas excepciones. También en cuanto al espacio, vaya, las leyes de arbitrios, por ejemplo, las leyes municipales, solo se aplican para ese espacio determinado, que es el casco urbano de una determinada municipalidad. Entonces, si se fijan, entonces también se da ese tipo de problemas, ¿verdad? Problemas, eso más que todo para solventarlo, cuando hay algún cruce entre una normativa u otra normativa. Entonces, estos son algunos de los aspectos que pueden generar algún tipo de controversia, ¿verdad? De controversia. Ok. Veamos aquí más adelante. Hablamos que el método es la interpretación jurídica, ¿se recuerdan? En la siguiente página ayer hablamos que hay dos formas de interpretar la normativa. O mejor dicho, no es dos formas, sino que nosotros decimos que existen, por decir así, la doble dimensión de la interpretación, que en este caso están aquí al final. Miren que están subrayadas, que yo les había dicho ayer. Esta es la primera, que lo primero que tienen que determinar son los conceptos teóricos y los juicios de valor. Y segundo, ver el desarrollo total de los supuestos que le integran, ¿verdad? De esa manera, nosotros podemos entender y podemos interpretar la normativa. A su vez, existen tres métodos que son de interpretación: el método exegético, el método sistemático y el sociológico, ¿verdad? Que recuerden que son métodos de interpretación jurídica. Que ayer ya hablamos
precisamente de cómo se desarrolla su caracterización. Bueno, después está aquí la última parte que ayer les pusimos, que es el derecho en la praxis, ¿verdad? Ya habíamos dicho que muchas veces se presenta el caso de que en la práctica del derecho se presentan algunos problemas. El primer problema está aquí, que habíamos dicho que lo primero que usted debe determinar son los hechos relevantes que le sirven de base para formular los problemas jurídicos. O sea, saber exactamente ese hecho que esté tipificado en la ley para que de esa forma usted establezca qué tipo de condición es la que está sucediendo dentro del caso concreto. Yo les puse los ejemplos, ¿se recuerdan? Hurto o robo, comodato o arrendamiento. Eso es como para diferenciar si se va a interponer una demanda de reivindicación de dominio, por ejemplo, si se está catalogando un delito de asesinato o si es un homicidio, si es un parricidio, que tiene sus propias características. Hay que determinar los hechos. Esos hechos relevantes para determinar qué tipo de problema jurídico es el que cataloga o se cataloga dentro de nuestro derecho. Y el segundo problema es ver la manera de probar esos hechos. ¿Cómo? La misma ley lo dice. Si es una condición en la cual usted desea comprobar que usted es un legítimo dueño, entonces presenta los títulos de propiedad. Que en este caso estamos hablando de que es ¿cómo le decimos? Es la escritura pública. Esa es una prueba que es la prueba documental. En caso de que usted quiera, por ejemplo, presentar testigos, entonces es una prueba testifical. Y así también la prueba de peritos, que son personas específicas como un perito calígrafo, por ejemplo, ¿verdad? Que también de esa manera usted lo puede determinar, ¿ok? Entonces, a manera de resumen, esto fue lo que vimos el día de ayer y que hoy pues venimos aquí a aterrizar para que veamos hasta ahí lo que es la actividad número 1, que es la actividad de grupo que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Bueno, ahora volvemos, estimados, a lo que es la plataforma, al campus. Ahí en el campus nos vamos a ubicar, permítame, vamos a, que fue exactamente donde nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos el día de ayer. Bueno, desde la clase anterior, que es esta parte, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande. Este es el video de la aproximación a lo que es el conocimiento científico. ¿Qué cosas son importantes que nosotros rescatemos aquí? Bueno, primero, haciendo una retroalimentación total. Primero vimos la ciencia. Antes de la ciencia vimos sus antecedentes, diferenciación entre la doxa, entre la epísteme. Los fenómenos tienen una explicación de causa y efecto. Aparece el concepto de ciencia. Después vemos que ese conocimiento se amplía en diferentes ciencias. Aparece la primera clasificación, que es la clasificación aristotélica, donde Aristóteles clasifica las ciencias en diferentes tipos: teoría, praxis y poiesis. Después viene las formas del conocimiento, donde se puede exponer, que hablábamos del concordismo, de la multidisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, de la interdisciplinariedad, etcétera, ¿verdad? Ahora ya cambiamos esa definición simple o singular de ciencia y se convierten en ciencias. O sea, ya le agregamos la S a eso, ya vemos que hay un pensamiento más complejo. Entonces, José Ferrater Moda, en este video, define a las ciencias como ese modo de conocimiento que aspira a formular leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Y eso se utiliza de acuerdo a cada disciplina del conocimiento. ¿Con qué? Con un lenguaje apropiado. Vaya, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro propio lenguaje técnico, que viene propiamente ya a nuestra disciplina. Imagínense, hay términos como, un término que de repente se utiliza mucho en derecho civil en cuanto a tierras, la anticresis, por ejemplo, ¿verdad? Que es un tipo de contrato. Por otro lado, también tenemos lo que es el uso del curador, que antes era utilizado esa figura como el curador ad litem, que ahora pues ya en el procedimiento civil no existe. Pero ese tipo de términos son propiamente del lenguaje que aquí se apropia dentro de lo que son las ciencias. José Ferrater Mora se atreve a decir, y ese conocimiento científico, claro, dentro de nuestra ciencia del derecho, es un conjunto y que se ha
programado dentro de un sistema, organizado de tal manera que nosotros podamos detallarlo y de poderlo implementar de esa manera. Aquí más adelante en el video, ustedes se van a fijar que aparecen las características del conocimiento científico. Solo se las voy a hacer ver porque es lo más importante dentro del video, ¿verdad? Permítame. Tal vez que cargue un poquito. Permítame. Aquí está. Ok. Las primeras 4 características son 6 características las que vemos dentro del conocimiento científico. Primero, el conocimiento científico es comunicable. ¿Por qué decimos que es comunicable? Porque debe de ser de fácil dominio y que el mismo se puede reproducir o se puede transmitir, ¿verdad? Eso por un lado. Por eso decimos que el conocimiento es comunicable. Por otro lado, también decimos que es sistemático. ¿Por qué? Porque es un conjunto coherente de conocimientos y premisas. Están organizados, están establecidos, tienen un paso a paso, etc. Por eso referimos que es sistemático. Es metódico porque hay un método según cada caso. Es verificable porque toda proposición debe ponerse a prueba, ¿verdad? Esas son las primeras 4 características, pero más adelante vamos a ver otras 2 características. Por ejemplo, una que dice que el conocimiento debe ser preciso, que en otras palabras, ¿por qué decimos que debe de ser preciso? Porque debe de usarse los términos más exactos en la medida de lo posible. Yo sé que hay cuestiones que no son como quien dice el dedillo, pero hay otras que sí lo son. Por ejemplo, la matemática, ¿verdad? La contabilidad, la misma física, ¿verdad? Son términos que son como quien dice precisos. Pero hay otros, como dentro de los aspectos más pragmáticos, que van dentro de los hechos, son en la medida de lo que sea posible. Y por último, es que dice que el conocimiento es universal. En otras palabras, es un conocimiento que se aplica a todo objeto. De esa manera podamos nosotros explicarlo. Ok. Esto es lo que explicábamos en esta parte del video. Hasta aquí llega precisamente el contenido de la lección, de la clase número 1, ¿verdad? Permítame de poderles explicar un poquito mejor aquí. Vamos a pasar a la siguiente página. Después ustedes van a ver que en la siguiente página refiere... Me sacó. Permítame. Está un poquito lento el internet. Ok, disculpen que tenía un poquito de problemas técnicos dentro de lo que es la plataforma. Aquí está. Entonces les decía, bueno, esto ya lo habíamos visto. Después íbamos a la página siguiente, les decía que en esa página vienen lo que son las actividades, que ya ustedes desarrollamos esta primera actividad en el material que les mostré el día de ayer y hoy, ¿verdad? Que es el material de introducción a la metodología de la investigación jurídica de Ángel Giraldo, y después el contenido del mismo y el foro, que es para que ustedes lo complementen. De ahí viene la bibliografía que precisamente se utiliza dentro de la clase número 1. Si ustedes se fijan, la clase número 1 es un poquito más extensa, pero la clase 2 es un poquito más corta. Vamos a pasar a la clase 2 para que así ustedes la puedan visualizar de una mejor manera. Aquí. Ok. Entramos aquí al contenido de la lección. Y en esta parte del contenido de la lección ya hablamos del método científico. Pasamos de la ciencia a lo que es el método científico. Ok. En esta parte el material ya infiere, a lo que es propiamente el término de método científico, que dice que viene del griego meta, que es hacia, que es a lo largo, y odos, que significa camino.
Y como es científico, cuando hablamos de científico es la ciencia, entonces viene ciencia, que es del griego scientia, del latín scientia, perdón, que significa conocimiento. Entonces, si unimos, perdón, si unimos ambos términos, decimos camino hacia el conocimiento. ¿Ok? Después vemos la imagen donde refiere propiamente dicha lo que son los pasos del método científico. Universalmente aceptados son 6 pasos. Primero, observación. Segundo, planteamiento del problema. Tercero, el planteamiento de hipótesis. Cuarto, experimentación o comprobación de hipótesis. Quinto, formulación de teorías. Y sexto, formulación de leyes del conocimiento. Pero algunos lo difieren en 4. El primer paso dicen que es el planteamiento del problema, que ya está contenida la observación. Después el planteamiento de hipótesis, después la etapa de experimentación o comprobación de la hipótesis y por último la formulación de leyes o teorías del conocimiento. Entonces, ¿cómo se fijan? Pueden ser 6 o 4 pasos, pero universalmente son 6. Pero pueden también resumirse en 4, no hay ningún inconveniente. O sea, de esa manera podemos entender que existe un método científico. En el video que aquí ustedes ven, de igual manera se lo voy a proyectar así rapidito para que ustedes lo puedan analizar. En el mismo, este video habla propiamente de cómo trabaja precisamente el método. Miren, yo les voy a decir, lo primero que nosotros formulamos es precisamente esos pasos, que son los pasos que yo les dije anteriormente. Pero si ustedes ven más adelante, ya aquí habla propiamente de cómo se hace precisamente ese proceso. Claro, ahí lo hacen de una manera bien sencilla y bien práctica, ¿verdad? Que vemos los hechos, los observamos, hacemos las preguntas, que es el planteamiento del problema, de ahí formulamos las ideas, las conjeturas, que son los planteamientos de las hipótesis. Después vamos a la etapa de experimentación, en donde nosotros ponemos a prueba dichas hipótesis, y de esa manera comprobamos el conocimiento y obtenemos resultados. Dentro de la formulación de esos resultados, lo que nosotros tenemos que hacer es observar y reportar. Ahora, ¿qué pasa si se comprueba la hipótesis? Entonces, lo que se genera es un nuevo conocimiento, jóvenes. ¿Ok? Se genera un nuevo conocimiento o una teoría del conocimiento. Pero, ¿qué pasa si de repente la hipótesis no se comprueba? Y eso puede pasar. Porque la hipótesis puede ser falsa, así como también puede ser verdadera, que está aquí, miren, al final. Si es falsa, se rechaza la hipótesis y se convierte en una hipótesis que nosotros decimos que es hipótesis nula. Si se comprueba dicho conocimiento, voy a regresar aquí a la imagen, solo para visualizarla en la parte final, aquí lo voy a dejar. Entonces, si se fijan, en ese sentido, vemos que si es verdadera, entonces se respalda la hipótesis, se comprueba el conocimiento y se divulgan los resultados, se comunican. Ahí se cumple la característica del conocimiento científico, si ustedes se recuerdan. Entonces, esos son los pasos comunes, ¿verdad? Y universalmente aceptados del método científico. Entonces, los videos, si se fijan, más que todo lo que nos tratan de explicar es de una manera práctica cómo aplicamos precisamente dicho método. Ahora, existen 2 pilares fundamentales del método científico. El primero y pero muy fundamental es lo que nosotros llamamos precisamente la reproducibilidad. La reproducibilidad es la capacidad de reproducir un experimento o un fenómeno. La característica que va unida a la reproducibilidad es propiamente lo que nosotros decimos que es la comunicación de los resultados. ¿Por qué? Porque si nosotros comunicamos y lo trasladamos, el otro va a repetir o va a reproducir precisamente el fenómeno y de esa manera se va a comprobar el conocimiento. Por eso es importante ese pilar. El otro pilar es la falsabilidad, que si obtenemos un resultado distinto a la hipótesis, entonces aquí lo que pasa es que se niega. Entre más falsable sea el conocimiento, más conocimiento científico es. Les voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes se recuerdan de una película que se llamaba El abogado del diablo, de Keanu Reeves. Viene Keanu, siendo el abogado de una persona que era a todas luces culpable, empezó a preparar a su cliente para el gran jurado y para el juez. Él empieza a atacarlo y empieza a preguntarle.
Entonces el cliente vino y el cliente se molesta, se exaspera y le dice, ¿cómo puede ser que usted como mi abogado me ataque, me diga todo esto? Mire, le dice el abogado, lo que pasa es que aquí yo soy su abogado defensor, pero cuando esté frente al jurado, imagínense que yo fuera el fiscal lo va a probar. Entonces el conocimiento así es. Entre más probemos, más lo probemos, es más conocimiento y es más falsable. De esa manera, no negamos el conocimiento mediante la hipótesis, sino que las comprobamos. Por eso es importante la falsabilidad. Ok, más abajito ya hablamos propiamente de los métodos de investigación, ¿verdad? En el video subsiguiente y en este pequeño mapa mental ustedes van a ver que existen diferentes métodos. Ya nosotros pues hablamos del método de las ciencias jurídicas, que es la interpretación jurídica. Aquí también podemos decir, ¿al derecho le podemos aplicar otro método? Sí se puede aplicar otro método, pero depende cuál es el objeto. Si el objeto del derecho es regular los comportamientos sociales, entonces el método ¿cuál es? Es la interpretación. Ojo, ¿verdad? Pero si el objeto, por ejemplo, es solucionar un caso concreto y aplicamos, por ejemplo, el método inductivo, que recuerden que aquí lo que hacemos es utilizar un razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares que son aceptados como válidos, entonces aquí lo que hacemos es ir de lo particular a lo general. Y de esa manera nosotros podemos aplicar a ese caso concreto jurídico usando el método inductivo y llegar a una sentencia, por decir así un ejemplo. Pero ojo, solo es para ese caso concreto, es como un método para poder solucionar ese problema en general. Porque recuerden que las disciplinas del conocimiento se sirven de los diferentes métodos de acuerdo al caso concreto que apliquemos. Si nos toca interpretar, entonces es interpretación. Y ahí aplicamos el método de la interpretación jurídica. Pero si nos toca solucionar un caso concreto que de repente ocupemos aplicar cualquiera de estos métodos, perfectamente lo podemos hacer. Pero ojo, es para otro tipo de objeto para el cual queramos desarrollar de acuerdo a cada una de las disciplinas, ¿verdad? Entonces, todos estos métodos nos sirven para solucionar, para darle respuesta a las necesidades y para poder salir precisamente de un estado de ignorancia y poder de esa manera obtener un conocimiento más allegado, más de acuerdo a una teoría del conocimiento, a una ley de conocimiento, ¿verdad? Existen diferentes métodos, imagínense, aquí hay pocos, 2, 4, 6, 7. En la actividad que ahí se les expone, se les pide, hagan una investigación bibliográfica, que esa es la siguiente actividad. Ya a partir de ahora, pues estamos ya en la clase número 2. Entonces, ya nos toca trabajar en la actividad número 2. Para ello, tienen que ver este contenido, tienen que ver el video y de esa manera profundizar precisamente en la temática de la actividad que se va a desarrollar en esta clase número 2. Que con ello, pues estaríamos realizando la actividad número 3, ¿verdad? Solo se las voy a explicar, se las voy a mostrar, mejor dicho, a grosso modo. Eso está en la página siguiente. ¿Por qué? Porque el objetivo que yo quiero es que ustedes vean el video y desarrollen el mapa mental. Para que de esa manera, el día jueves, mañana no vamos a tener videoconferencia, sino que la vamos a dejar para el jueves. Mañana vamos a tomar el día libre para que ustedes puedan seguir leyendo, seguir profundizando, trabajando en grupo, desarrollando las actividades, y vamos a retomar las actividades de las videoconferencias o de los momentos sincrónicos hasta el día jueves a la misma hora de la clase. Esta es la actividad 3, miren. Aquí lo que hay que hacer es una investigación bibliográfica. Solamente vemos ahí algunos métodos, pero ojo, hay otros métodos en los cuales podemos aplicarlo a las diferentes ciencias del conocimiento o conocimiento científico propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a descargar este material y ustedes, aplicados de acuerdo a estos métodos, van a caracterizar y ejemplificar y van a desarrollar un documento en el cual van a poder ustedes enriquecer mediante 3 referencias bibliográficas y el material que ahí se les proporciona, lo que se les solicita precisamente
al comienzo de la actividad. ¿Qué dice ahí? Miren, además de los métodos citados, ¿qué otros existen? Entonces, se les pide que definan presenten características, perdón, y ejemplifiquen, ¿verdad? Desde esta perspectiva, entonces aquí ustedes van a enriquecer un trabajo a manera de que ustedes van a ver el documento que ahí está, el video también y la lección para que ustedes puedan profundizar un poquito más sobre dichos métodos. Aquí aparecen algunos métodos. Por ejemplo, estos métodos son de interpretación jurídica, son poquitos, son pocos. Eso aplicado a las ciencias jurídicas, pero también existen otros métodos que, como les dije, se pueden aplicar a las ciencias jurídicas, perdón, a las ciencias del derecho, ¿verdad? Bueno. Perdón, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Si tienen alguna pregunta, díganme, Fernando. Acerca de trabajo siempre sería en grupo, ¿verdad? Igual. Sí. De esta tercera actividad. Sí. Okay. Recuerden que estas actividades, las únicas excepcionales que son individuales, son los 2 foros. En la clase número 3 hay un foro más. Hay 2 foros en los cuales hay que ir participando, pero claro, hasta ahorita solamente hemos visto el primero. No quiero que ustedes se van a saltar las actividades. Conforme vayamos avanzando, ustedes vayan profundizando, porque lo que quiero es que ustedes vayan haciéndolo de manera progresiva, de manera tranquila, de manera de que ustedes vayan dándole gusto precisamente a cada uno de los materiales que estamos viendo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda en lo que vimos hoy o dentro de lo que de repente les hablé más adelante. No, abogado. Dígame, Johanna. ¿Hola? No, abogado. No, realmente no tenía. Ah, no. Ah, yo pensaba que sí. ¿Alguien más? ¿Les quedó claro? Sí, abogado. Sí, a mí se me... Ok. Bueno, si se fijan, buena parte del contenido, para irlo como quien dice, entendiendo, hay que darle una buena lectura, un buen análisis, ¿verdad? Para que así lo podamos comprender y entender. Y de esa forma yo creo que ahorita aquí ya les cambia totalmente la perspectiva de la tarea que habíamos comentado, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque como lo habíamos platicado ayer, ya de la forma en que se iba a presentar, entonces ya vemos que se puede ampliar un poco mejor. De igual manera, ya vemos que hay otra actividad en la cual ya ponemos en práctica una investigación bibliográfica o de campo. Claro, vamos a decir de campo, pero en realidad es una investigación bibliográfica en donde nosotros vamos a ir a ver otras referencias para enriquecer otros métodos de las ciencias que se pueden aplicar a los diferentes conocimientos que se pueden generar dentro de las ciencias jurídicas, por ejemplo, dentro de las ciencias naturales, dentro de las diferentes ciencias. Imagínense que hay tantos métodos que se pueden implementar en las diferentes disciplinas del conocimiento. Por eso decíamos, el conocimiento científico es metódico, porque hay un método de acuerdo al caso, ¿verdad? Entonces hay que escudriñar esos diferentes métodos para ver e irlos conociendo un poquito más. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, estimados, llegamos hasta hoy. Llegamos hasta aquí, perdón. Hasta aquí llegamos hasta hoy. Y solo nos quedaría entonces vernos pasado mañana. Mañana no tenemos videoconferencia. Si de repente pues hay algo que ustedes tengan que tratar en los grupos, pues véanlos. Hasta el momento solamente hay 2 estudiantes que se me han quedado sin grupo. Yo ya les escribí a estas compañeras para ver si me pueden responder. Ya los demás ya están dentro de los grupos, ya los grupos están conformados. Entonces de aquí en adelante, jóvenes, queda pues solo echarle para adelante y poder cumplir pues con las actividades que tenemos pendientes. ¿Ok? Bueno. Sí, gracias, licenciado. Listo. Gracias, buenas noches. Vaya pues. Buenas noches, Gracias, abogado. abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado.
Cuídense, Saludos. nos vemos el jueves, ¿verdad? Hasta luego, bendecida noche. Igual a